Bienvenido, estás escuchando un podcast de Europeístas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Europeístas. Este es el segundo de 2026. Seguimos atentamente a los devenires políticos internacionales, preocupados, bastante sorprendidos a veces y en otras ocasiones también bastante intrigados por los conceptos y por las teorías que se manejan, ¿no? Yo voy a reconocer que soy completamente lego en esta materia de esferas de influencia, doctrina Monroe y demás, que es lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, un poco siguiendo el hilo anterior del anterior programa o del anterior podcast, en el que hablábamos de ese especial informativo que hizo Televisión Española, en el que estuvo la antigua ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa Fernández Laya, y en el que sacó este tema de las esferas de influencia. Vamos a poner sus declaraciones, ¿no? Ese corte en el que ella estaba hablando de esto, y luego junto con Jesús Rueda, que es la persona que hoy nos acompaña, nuestro socio que está en Bruselas, pues hablaremos un poco más de todo esto y cómo, esta interpretación que se está haciendo de la doctrina Monroe. Un mundo construido sobre la base de esferas de influencia. No un mundo hecho de países libres iguales que se sientan a una mesa. Todos entendemos que cuando uno es más grande, más poderoso, es un poco más importante en esa mesa. Pero estamos terminando con una etapa en la que los países, entre comillas, libres e iguales, se sentaban alrededor de la mesa y tomaban una serie de decisiones que gestionaban en conjunto en la mesa de las Naciones Unidas. No que los países no pudieran ejercer su poder, que lo hacían, no que en muchos casos se saltasen las reglas, que se las saltaban, pero se hacía un esfuerzo por entender que todos sentados a la mesa tomaban estas decisiones. Ahora claramente hemos salido de ahí. Bueno, y esta es un poco lo que a mí me sorprendió de esta declaración de la ministra, ¿no? Es decir, resulta que ahora ya no estábamos, habíamos pasado de ese equilibrio, vamos a llamarlo así, imperfecto, como bien dice ella, en el que algunas veces algunos se saltaban las normas, otros las interpretaban a su manera y demás, y pasamos a un nuevo escenario en el que ya no todos estamos en la misma situación, sino que hay algunos que apelan a un derecho, vamos a decirlo así, territorial, es decir, esta es mi zona de influencia o mi esfera de influencia, y por lo tanto yo aquí mando y tengo unos derechos sobre otros, ¿no? Y es aquí donde sale lo que también se ha hablado mucho de la doctrina Monroe, ¿no? Porque aquí no vamos a intentar ser lo que no somos. Yo esto me lo he estado leyendo ahora mismo en la Wikipedia, he estado leyendo un poco, lo he estado hablando un poco antes con Jesús. Y bueno, pues esto es una cuestión bastante antigua, ¿no? En la época en el siglo XIX, cuando todavía Estados Unidos no tenía ese potencial armamentístico que tiene ahora, y cuando todavía estaban las fronteras, o los estados coloniales o los imperios que ahí en las Américas estaban en ese momento batallando por ese juego fronterizo, ¿no? Pues en ese momento este presidente de los Estados Unidos lanza esta doctrina, tenemos aquí a Jesús para que un poco nos vaya contando cómo lo ve él y sobre todo por qué no podemos hablar en puridad de una doctrina Monroe según la ideó y la estableció el presidente americano. Por favor, Jesús. Vale, la doctrina Monroe es importante el año exacto en el que salió. Salió en el 1823, que es cuando se dijo, básicamente, el presidente norteamericano dijo que América debería de ser un lugar libre de influencias externas y ajenas, que luego se ha interpretado como América para los americanos. ¿El por qué
lo que se estaba viendo durante esos años era todos los movimientos de liberación de lo que era Iberoamérica. O sea, tenías a Simón Bolívar, que estaba, batallando contra la corona española para aquel entonces, y se estaban independizando, pues, uno a una todas las colonias españolas en el continente americano. Y por otra parte, lo que temían los americanos es que esto acabase siendo una situación en la que otros estados europeos que tuviesen quizás una mayor capacidad para intervenir, como podrían ser, por ejemplo, Francia o quizás algún otro, tomasen la oportunidad para adquirir algunos de estos territorios que intentaban independizarse como los suyos propios y establecer nuevas colonias en el territorio americano. Y la doctrina Monroe dijo, eso lo tenemos que parar como sea. Y es interesante también el hecho de que no era algo específicamente que se estaba dirigiendo a España y a las colonias españolas, porque también un par de años antes el zar ruso había dicho que los intereses rusos en las Américas bajaban hasta California de forma esencial. Y los americanos decían que no, que eso era demasiado. Y además, no solo que los intereses bajaban muy al sur, casi hasta California, sino que además Rusia iba a controlar todo el tráfico marítimo en el Pacífico y toda una serie de cosas que eran consideradas como anatema para el libre comercio y la necesidad de desarrollarse económicamente de estas nuevas naciones. Además, había una sutileza importante, y es que, como bien dices, en 1823 Estados Unidos como potencia militar era poca cosa. De hecho, acababa de sufrir en una guerra en el 1812 contra Gran Bretaña, que sufrió mucho, y no estaba en ninguna condiciones para imponer de forma militar esa doctrina. Pero la gran potencia de la época, que era Gran Bretaña, apoyaba a la doctrina Monroe sin ser parte de ella. Con lo cual, la doctrina Monroe, en su concepción original, era una forma de decir los estados americanos van a ser libres de perseguir sus propios intereses sin intervención extranjera que sea impuesta desde fuera. Algo que Gran Bretaña, como nación comercial y comerciante, decía, esto perfecto, no tenemos que controlar el terreno, podemos invertir, podemos hacer tratos comerciales y que todos los demás hagan lo mismo, pero que nadie se meta aquí con ejércitos o otras cosas para intervenir en nuestro territorio. Pero de forma importante, no era una política intervencionista de parte de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no estaba diciendo, pues ahora nosotros como Estados Unidos vamos a ir a intervenir en México o vamos a intervenir en cualquier otro lugar. Simplemente era una forma de contrarrestar los impulsos coloniales que venían de Europa. Claro, porque hay que recordar que en esos en esa época, bueno, hablas de Rusia, yo entiendo, claro, que en esos momentos, y estoy ahora tirando de memoria, seguramente me batirán las fechas, pero claro, entiendo que Alaska todavía seguía siendo rusa. Correcto. Y, claro, y ellos decían, bueno, pues tiramos para abajo, ¿no? Habrían cogido ahí algún meridiano y dirían, bueno, claro, lógicamente, pues toda esa costa oeste del continente pues nos pertenece, ¿no? Lógicamente, porque está muy cerca, y es que es verdad que está relativamente cerca de Rusia, ¿no? Y luego también estaban los españoles por ahí, México, tenía en aquella época California, si no recuerdo mal, estaba Gran Bretaña, decías que estaba con ellos, los españoles estuvimos apoyando, creo, también a los Estados Unidos de América contra los ingleses en algunas batallas. De hecho, por eso toda esa parte del sur de los Estados Unidos es tan, ¿no? San Agustín, etcétera, son como tan españoles, ¿no? Tienen en sus banderas la cruz de Borgoña, etcétera. Entonces, bueno, había mucha gente allí metida, ¿no? Muchos metidos en el ajo. Luego también estarían los holandeses en las islas, etcétera, etcétera. Es decir, que no era tan claro como lo vemos ahora esa división, ¿no? De
¿cómo se llama esto? De fronteras, ¿no? Y claro, es lógico que en ese momento, bueno, pues lanzaran aquella teoría o aquella propuesta, bueno, pues un poco para reivindicarse, ¿no? Pero luego ha habido cambios en esta doctrina Monroe, es decir, es como un poco cuando la religión tú la moldeas, ¿no? Para llevarte arriba del ascua a tu sardina, ¿no? Ujú. Y entonces ahora en estos momentos lo que se está diciendo es otra cosa completamente diferente. Tenemos claro que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, tiene esa famosa frase: hagamos América más grande de nuevo. Pero ¿ha habido anteriormente, en algún otro momento, que se haya aplicado esta doctrina o que se haya apelado a la doctrina Monroe? Sí, la doctrina Monroe evolucionó a medida de que Estados Unidos se iba convirtiendo en un país económicamente más fuerte y a su vez militarmente más fuerte, y el ejemplo más claro fue la guerra de 1898, Mm. en el cual Estados Unidos y España fueron otra vez a la guerra directa, en la cual pues se combatió por Cuba, por Puerto Rico y por Filipinas. Y eso fue el sumum, si se quiere decir así, de la doctrina Monroe, porque a partir de ese momento desaparecieron las últimas colonias europeas en las Américas. Entonces ya Brasil ya se había independizado de Portugal, que ocurrió en las dos fechas, y después de la guerra del 98, pues Cuba y Puerto Rico dejaron de ser territorios españoles. Y bueno, ahora quedan ahí unas islillas que son holandesas y francesas, pero bueno, Sí, supongo que son poca cosa. No puedes son, establecer ahí ninguna base de sí, misiles hay, ni nada. bueno, se podría comentar que la Guiana y tal, pero vamos, Claro. básicamente esa es la situación actual, sí. Ya, ya. Y nada, y entonces ahora ¿qué es lo que este resurgir de la doctrina, qué matices tiene? Porque claro, lo que vemos es claramente decir, o sea, lo que se entiende, ¿no? Es, bueno, yo voy a entrar en Venezuela porque estos son unos intereses, o sea, hay una cuestión estratégica que Ujú. tengo que defender, ¿no? Sí. Ahí entiendo que él hablará de los chinos, de los rusos, ¿no? Porque ahora ya a Europa, pues poco le podemos decir ahí, pero cuéntanos, por favor. Bueno, el cambio ahora de la doctrina, que llaman la doctrina Don Roe, más que Monroe estos días, es el hecho de que ahora se ha convertido en una doctrina más bien intervencionista. Es decir, Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir dentro de la esfera de las Américas, esencialmente, porque dice que este territorio es nuestra esfera de influencia y con lo cual tenemos derecho de hacer lo necesario para llegar a nuestros objetivos militares, como económicos, como los que hagan falta. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Entonces, esto tiene toda una serie de consecuencias, la más obvia que se ha visto en las últimas semanas ha sido la intervención en Venezuela con todas las consecuencias que ha tenido, pero que no se limita a ello. O sea, se ve que claramente es un concepto que dice, bueno, esta parte del mundo es la parte en la cual nosotros vamos a tener influencia y actuar básicamente con impunidad, si nos dejan. Entonces, eso incluye pues zonas como lo que se está diciendo a propósito de México. Se han dicho todavía de nuevo más cosas a propósito de que Canadá quizás debería convertirse en el nuevo Estado americano, que Groenlandia debería ser también parte del territorio de Estados Unidos, y todas estas cosas entran dentro de la zona de conceptual de esta nueva doctrina Don Roe, que además dice claramente: si no hacéis lo que queremos nosotros, intervendremos. Y lo que le hemos hecho a Nicolás Maduro es un aviso a todos vosotros, demás líderes de países iberoamericanos. Uh-huh. Ya, la verdad es que es curioso porque, claro, yo me pongo en la piel de los canadienses y claro, tienen que estar alucinando, diciendo, bueno, pero que estos tíos nos quieren anexionar así por la regla de tres, y yo no sé hasta qué punto
este juego, o sea, este hombre, Donald Trump me refiero, va de farol, porque claro, no solamente es que esté hablando de Venezuela, o no solamente esté hablando de Canadá, sino que es que también habla de Groenlandia, también está diciendo que va a salvar a las mujeres iraníes, se ha metido un poquito en Siria, está con el tema de Gaza, que va a hacer ahí un resort, es decir, esto se puede soportar, es decir, tenemos que tener miedo a que Estados Unidos haga una acción de este tipo, porque claro, yo entiendo que abrir muchos frentes, y ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, el abrir muchos frentes supone ir casi directo a la derrota, ¿no? Porque no se puede sostener tanto esto. Y sobre todo entiendo que al hablar de, porque bueno, Groenlandia hay muy poca población, pero anexionarte un territorio tan grande como Canadá, o decir que vas a gobernar Venezuela, no sé, me parece muy osado, pero claro, igual estamos ante una nueva personalidad que marcará, o que hará que escribamos muchas páginas en los libros de historia. ¿Cómo ves tú esto? Mira, vamos a ver, esto es una de esas cosas que estamos volviendo, bueno, por lo menos Estados Unidos está volviendo a una forma de diplomacia que era muy popular pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era la así llamada diplomacia de cañoneras o diplomacia de cañones. Es decir, donde llego yo con mi barco lleno de cañones, ahí mando. Vamos a ver. Esto es algo que se intentó y acabó muy mal. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hacer este tipo de concepto diplomático, que es diplomacia por la fuerza, al fin y al cabo, es inevitable que vas a acabar en conflicto con otras potencias que también quieren ejercer su fuerza de una forma o de otra. Entonces, todo lo que hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora han sido una serie de intentos, una serie de mecanismos para crear una especie de sistema multinacional o racional que no evita todos los conflictos, pero lo que sí que ha hecho de forma bastante eficaz es evitar que los conflictos que existen se propaguen. O sea, no ha podido evitar un genocidio, una guerra en Ruanda, no ha podido evitar la guerra de Ucrania, no ha podido evitar los problemas que hubo en la antigua Yugoslavia, pero lo que sí que ha ocurrido es que estos conflictos, que han sido muy reales y peligrosos en muchos casos, no han ido más allá de la zona donde empezaron. También es cierto, se puede hablar del conflicto entre Malasia y Camboya, de los conflictos entre China y India, o India y Pakistán. Ha habido muchos conflictos en el siglo XX, pero todos han sido localizados y no se han extendido. ¿Por qué? Porque había un sistema tácito, un acuerdo tácito de no intentar hacer que estos conflictos se volviesen más globales y de intervenir de forma diplomática y de forma económica y estratégica, pero no de forma militar. ¿Qué pasa? Que el Trump está diciendo, yo tengo el ejército más grande del mundo, soy la potencia militar más importante, con lo cual, en la zona que yo creo que me pertenece a mí como zona de influencia, a mí que nadie me moleste, que voy a hacer lo que quiera. Claro, esto causa problemas, por una parte, frente a otras naciones, como por ejemplo China, que ha estado invirtiendo recursos considerables en Latinoamérica, Europa, que también tiene inversiones e intereses importantes en Latinoamérica, no son solo los chinos, hay que matizarlo todo, y de hecho hay compañías españolas, intereses españoles muy importantes, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y esto es algo que, desde un punto de vista de un sistema de naciones que se basa en la legalidad y en el derecho internacional y el derecho global, no puede perseguirse, no puede funcionar a la larga. Claro. Ahí la cuestión está en que, si hablamos de estas esferas de influencia, las que a mí se me vienen
a la cabeza son Rusia por una parte, China por otra, quizá la India. Y claro, yendo a las palabras de González Laya y las que acabas de pronunciar tú ahora, este sistema en el que estábamos basados en que todos éramos más o menos iguales, había unos contrapesos, etcétera, etcétera, todo el mundo coincidía, escenificado, ¿no? En la Sociedad de Naciones Unidas, en la ONU. Claro, tenía ahí un pequeño fallo, ¿no? Que todo el mundo hablaba, que era el famoso veto. Pero claro, es que de estos países que reclaman su esfera de influencia, claro, varios ya tienen derecho a veto. Entonces tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos a Rusia y tenemos a China. Entonces, es posible que, a pesar de que cada uno luche por su área de influencia, entre ellos se alíen, como da la sensación de que ha ocurrido, porque es parece muy raro, ¿no? Que los Estados Unidos hagan una cosa de estas, ¿no? Y las baterías que tenían ahí los cubanos, que eran rusas, pues no funcionaran, en fin. Quiero decir, parece que ahí ha habido un acuerdo tácito entre las grandes potencias para decir, oye, mira, déjame a mí hacer en mi esfera de influencia, que yo ya luego te dejaré hacer en la tuya, ¿sabes? Entonces, podemos ir hacia un nuevo orden, como decía la exministra. Existe un temor cierto a que la Sociedad de Naciones Unidas se nos venga abajo y sea sustituido por este otro tema, por esta otra, vamos a decirlo así, este otro escenario de esferas de influencia? Vamos a ver, primero clarificar un poquito el concepto de esferas de influencia. La esfera de influencia no tiene por qué ser necesariamente una esfera geográfica. Sí, ¿vale? Claro. Es una esfera de zona de influencia donde se tiene pues algo influencia e intereses de Estado en esa zona. El ejemplo quizás histórico más fácil de captar es el caso de Venecia. Venecia, durante el Renacimiento y finales del Medievo, la esfera de influencia de Venecia era comercial. Era la potencia europea que tenía dominio comercial con todo lo que es Oriente Medio, países musulmanes y hasta la China, la ruta de la seda. Entonces, Venecia, su esfera de influencia era fundamentalmente ese tráfico, ese comercio a la ruta de la seda. Y eso es lo que protegía. No protegía necesariamente una zona geográfica ni una intervención militar, pero intervenía con todo lo que podía de forma financiera, de forma económica y a veces incluso de forma militar para proteger esa ruta comercial que ella controlaba, ¿vale? Lo cierto es que ahora mismo las cuestiones de esferas de influencia son algo que, bueno, pues también están siendo, siempre han existido y siempre existirán. Lo que pasa es que hay esferas de influencia que emergen de forma orgánica, quizás sin que sean necesariamente algo que lleve a conflicto o a problemas. Por ejemplo, se podría decir que en todo lo que son pues sistemas informáticos de redes sociales, Estados Unidos tiene una esfera de influencia enorme, porque prácticamente todo lo que usamos viene de Estados Unidos. Que en China, los chinos vieron eso y dijeron, no, nosotros también queremos hacer lo nuestro, y crearon sus propios sistemas de redes sociales chinas. Entonces, y de ahí la lucha que hay con TikTok, claro. Y de ahí la lucha que hay con TikTok, por ejemplo. Entonces, ahí se ve una cuestión de esferas de influencias que nada tiene que ver con geografía y todo tiene que ver con control de información y control de lo que la gente hace con su vida online. Entonces, esas son cosas que existen, que son reales y que pueden llevar a conflictos diplomáticos que se ha visto. En este caso, lo que Trump está haciendo es algo que es muy del siglo XIX, porque las esferas de influencia comerciales o esferas de influencia sobre datos y de información se habían visto mucho en el siglo XXI, que es lo que estamos viendo. Lo que está cambiando ahora es que Trump está ejerciendo una esfera de influencia geográfica.
diciendo, esta es mi zona de control geográfico y en esta zona voy a ayudar a mis aliados, como ha hecho en Argentina, y voy a castigar a los que se oponen a mi influencia y a mis intenciones, como se ha visto en Venezuela de forma muy espectacular. Entonces, esto se está empezando a parecer, porque, como bien dices, podría haber acuerdos y discusiones y para ver cómo se recupera esas zonas de influencia. Ha habido dos ejemplos de estos históricos muy importantes. El primero fue la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, durante la cual pues se cogió el mapa de África y se repartió África entre las potencias europeas, que esto para ti, esto para mí. O sea, fue una cosa muy increíble, pero muy cierta, es algo que ocurrió. Algo que tiene todavía mucha más influencia en lo que pasa hoy en día y desde la cual quizás muchos de los conflictos que vemos nacieron en esa conferencia, fue la conferencia de Yalta, entre los británicos, los americanos y los rusos, durante la Segunda Guerra Mundial, donde se decidió, vale, cómo se va a compartir la influencia después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde se determinó que, por ejemplo, Grecia iba a caer bajo la esfera de influencia británica o occidental, mientras que Yugoslavia, por ejemplo, iba a caer bajo la esfera de influencia soviética. Y se determinó cómo se iban a repartir, pues bueno, pues el mapa de Europa después de la guerra. Y eso es a lo que está haciendo alusión Trump. Ese tipo de discusiones y ese tipo de repartos de esferas de influencia. Lo cual es, desde un punto de vista de Europa, de la Unión Europea, que se ha creado de forma específica para evitar ese tipo de cosas, es anatema. Vamos, eso es completamente impensable e insufrible. Claro. Y a nosotros, como europeístas, o sea, los pasos que se está dando la Unión Europea en este tema, ¿cómo los ves? Porque el otro día yo, quizá a lo mejor porque estaba en shock, o también porque pues espero mucho de esta nuestra unión, pues me quedaba un poco con ganas de más, ¿no? Yo decía, pero a ver, tendríamos que tener una posición más fuerte, decir más, tal. Y tú decías, bueno, es que Europa hace distinto, ¿no? Frente a esta política de cañones, ¿no? O diplomacia de cañones que acabas de contar tú, pues igual nosotros somos más sotoboche, bueno, pues mandamos a dice esto y tal. Igual no somos los ciudadanos, no somos tan conscientes de esa diplomacia que subyace en las declaraciones de unos y otros, que a lo mejor están mucho más coordinados de lo que nosotros o de lo que yo puedo ser capaz de ver. Y bueno, pues entonces, ¿cómo ves tú los pasos que está dando la Unión Europea? Entonces, ahora se han mandado una serie de tropas a Groenlandia, en fin, la posición respecto de Venezuela, bueno, pues está, en algunos sectores está bastante firme. O sea, desde luego se está haciendo un seguimiento bastante exhaustivo de lo que está allí pasando. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves Pues claro, Europa también tendrá que tener su zona de influencia, ¿no? España, desde luego, históricamente, pues tiene unos lazos fraternales con las Américas muy grandes, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, algo estará haciendo bien Europa cuando, aunque no veas lo que hace Europa, porque quizás no se ve, quizás no está claro, efectivamente, como bien has dicho, se han mandado contingentes militares a Groenlandia en un ejercicio de defensa del Ártico, o sea, poca cosa, o sea, estamos hablando de algunas docenas de soldados de varias naciones, no estamos hablando de miles y miles de tropas, ¿eh? Es un pero gesto, es un gesto simbólico, pero importante, y se ve que es importante no solo eso, sino también las declaraciones políticas y lo que se está haciendo por canales que no son públicos, porque se ve la reacción de Estados Unidos. O sea, se ha visto, fue ayer o así, que Estados Unidos dijo, bueno, pues hasta las narices vamos a imponer tarifas de un 10%, de un 25% a todos los países que nos están impidiendo tomar Groenlandia. Y esos países son, y fue una lista de países europeos. Dices, algo estarán haciendo bien esos países para tener una reacción tan importante, visible y quizás también arriesgada de parte de Estados Unidos, porque esto puede conllevar una guerra comercial con consecuencias importantes a la larga. Entonces, se ve que
lo que se hace en Europa, aunque sea sutil, aunque no veas exactamente lo que están haciendo los europeos, es suficientemente importante y funciona suficientemente bien para que tengas esta reacción muy fuerte de Estados Unidos, ¿vale? Sí, Con lo sí, cual, sí. cosas están pasando, aunque no se vean todas, y bueno, pues hemos discutido algunas de ellas, se han visto todos, hay de forma unánime, los europeos han dicho que no a la idea de que Groenlandia pueda simplemente pasar a ser propiedad americana. Los propios groenlandeses han dicho que eso nada, que no les interesa y que no lo van a hacer. Y los europeos les han apoyado. Dicen, vamos a ver. Y de hecho, Europa diría, hombre, si Groenlandia quiere ser parte de Estados Unidos, pues bueno, pues ahora lo hablamos. Pero así por las buenas, pues no. Entonces, es una situación donde claramente se ha tenido un impacto. En Venezuela la situación es un poquito más sutil porque el impacto de Europa es más para intentar gestionar la transición y ver cómo van las cosas. Quizás donde se ve más claramente el resultado de la influencia europea es viendo cómo ha cambiado lo que está diciendo el gobierno americano con respecto a la oposición venezolana. Al principio estaban diciendo que la oposición venezolana no tiene nada que ver, nosotros seguimos hablando aquí con los que se han quedado detrás una vez que hemos echado a Maduro, que tenemos aquí un acuerdo, que lo vamos a llevar todo fantásticamente y ya está. Ahora ya no, ahora ya empiezan a decir, vale, pues tenemos que tenerlos en cuenta, ha habido cosas un poco raras, francamente, como por ejemplo el hecho de que Corina Machado hubiese dado su medalla Nobel a Trump y tal, pero el mero hecho de que esa reunión pudiese haberse hecho y que después de eso empiezas a ver, y después, incluso antes y después de eso, se empieza a ver cómo se va cambiando la retórica de Estados Unidos frente a la oposición venezolana. Eso es en parte, de nuevo, por influencia europea, porque los europeos dicen, oye, vamos a ver, si el problema es el régimen de Machado, que estamos todos de acuerdo que es legítimo y no debería estar ahí, ¿vale? Pero si ya has mandado el cañonazo y has conseguido poner a Maduro bajo llave, y bien, pues entonces vamos a cambiar el régimen, porque hacer todo eso para seguir como antes no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, ahí es una influencia un poquito más sutil, un poquito más comedida. También hay intereses comerciales muy importantes en Venezuela. Por ejemplo, Repsol es una de las compañías petrolíferas que tienen más invertido ahora mismo en Venezuela. ¿Por qué? Porque las compañías americanas eso no lo tocaban, vamos, ni de lejos. Entonces, pues son situaciones importantes, interesantes, donde los propios venezolanos, el propio régimen venezolano, por mucho que digan, sí, vamos a hacer lo que nos diga Trump, también saben que trabajar con la administración de Trump es un poquito como intentar sujetar al gato por la cola y esperar que no te muerda. O sea, claro. Sí, totalmente. Es como la auténtica incógnita, ¿no? Trabajar con esta persona. Ya para finalizar, me gustaría ver si saber tu opinión sobre el tema de Irán. O sea, lo que está ocurriendo ahora en Irán yo creo que es algo bastante es algo histórico, ¿no? Irán han salido millones de fotografías desde la revolución de los ayatolás, etcétera, el antes, el después, la aparición de nuevo del Shah, del heredero. Es decir, y ahora, pero no quiero hablar de eso exactamente, aunque podríamos hablar en otro programa, sino cuál es el interés de Estados Unidos allí, es decir, cuál es su zona, o sea, hablando de su interés, ¿por qué ha dicho Trump que no os preocupéis que yo os voy a salvar? O sea, ¿qué se le ha perdido allí? Está tan lejos, como hablabas antes, ¿no?, de lo geográfico, ¿no? Que hablabas que las diferencias no son solo geográficas. ¿Qué se le ha perdido allí? ¿Qué es lo que puede estar buscando?
Te gustan las preguntas fáciles, ¿eh? Bueno, yo te pregunto porque tengo mucha curiosidad, porque yo veo todas las noticias, claro, yo veo las noticias y hay cosas que no entiendo para nada. Luego hablo contigo y tú me dices, oye, mira, pues es que, pues mira, fíjate, es verdad, esto de aquí podía ser, ¿no? A ver, yo entiendo que intentará, o sea, es una posición estratégica, tienes a China al lado, a Rusia al lado, la India también está al lado. Hemos hablado antes de que estos grandes países, sobre todo la India emergente, está buscando su espacio económico, ¿no? Está haciéndose fuerte, China igual, Rusia está, yo creo, en una posición bastante débil porque tiene una guerra que la está sangrando, ¿no? Pero bueno, creo que a lo mejor piensa, mira, es la oportunidad de plantarme ahí, pongo un gobierno que me sea más o menos a fin y me planto ahí unas cuantas bases o más bases, que tendrá las suyas, no sé, también puede ser el programa de, ¿cómo se llama esto? De nuclearización que tiene el país, no sé. Vamos a ver. La cuestión de Irán y Estados Unidos y qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Esto es algo que está persiguiendo por la administración de Trump desde hace mucho tiempo, que es desestabilizar el gobierno actual de Irán para poder pues poner otro gobierno que sea más afín a sus intereses, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión y el control del mercado del petróleo a nivel mundial. Una de las cosas que Trump prometió cuando llegó a la Casa Blanca era que iban a bajar los precios y que iba a bajar la inflación y que la gente iba a vivir mejor. Eso es lo que estuvo haciendo campaña durante meses. ¿Y qué ha pasado? Pues que entre las tarifas, los problemas que se han ido uniendo, a veces causados por su administración y a veces por razones externas, él no tiene la culpa de todo, el pobre hombre. Pero la realidad de la cosa es que en Estados Unidos la gente no está viendo mejoras en calidad de vida, no está viendo que los precios estén bajando, al contrario, de hecho hubo casi un escándalo sobre el precio de los huevos hace poco, por eso de que vino la gripe aviar, que hombre, pues son cosas que pasan, hubo que sacrificar un montón de gallinas, millones y millones de gallinas se sacrificaron en Estados Unidos para intentar contener la gripe aviar, y como consecuencia, pues que no había huevos, entonces el precio de los huevos se disparó. Y han tenido toda una serie de problemas como estos, que está la gente diciendo, bueno, Trump, tú nos prometiste que... Y la forma que la administración Trump parece que está viendo para aliviar eso, es decir, vamos a ver, si conseguimos a nivel mundial reducir el precio del petróleo de forma importante, eso va a aliviar por lo menos el precio de la gasolina, que también lo ve todo el mundo, porque ahí la gran mayoría de la población conduce y tiene coche, y además va a tener un beneficio económico sobre todo el resto de economía, porque efectivamente los gastos de logística y los gastos de producción y los gastos de energía van a estar ligados hasta cierto punto al precio del petróleo. Entonces, si lo ves desde ese ángulo, desde ese punto de vista, si la administración Trump tiene influencia sobre, por una parte, sus propias reservas petrolíferas, que son importantes en Estados Unidos, pero además tienen un importante efecto sobre las reservas petrolíferas de Venezuela y las de Irán, pues llega a un punto donde efectivamente se puede ver que podría tener suficiente influencia para reducir de forma importante el precio del petróleo, sobre todo negociándolo con otros países como Arabia Saudí, que también se ha visto en las noticias últimamente, han tenido unas relaciones muy buenas entre el presidente Trump y el gobierno de Saudi Arabia, de Arabia Saudí. Entonces, esa es la cruz que está viéndose por Estados Unidos, porque Estados Unidos está diciendo, yo tengo una esfera de influencia en todo lo que es el hemisferio que contiene las Américas, pero además quiero tener esfera de influencia en lo que es el mercado internacional de energía. Porque con eso puedo controlar, por una parte, los precios que tengo en casa y, por otra parte, también puedo limitar la influencia de otros países que no me llevo bien con ellos, como, por ejemplo, China. Porque China depende de forma espectacular de la importación todavía de todo lo que son productos petroquímicos. ¿Vale? Entonces, esa es el concepto racional para la intervención. Pero también hay una parte que es Trump siendo Trump, que tiene respuestas a veces un poco emocionales
y que a ver cuáles son las consecuencias. Porque cuando Trump dice, aguantad, seguid demostrando que voy a venir a ayudaros, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. O sea, en Irán la gente sigue saliendo a la calle y los siguen masacrando. O sea, hay gente que está muriendo por lo que ha dicho este hombre. ¿Y qué ha hecho de momento? Pues no si ha hecho algo yo no lo he visto, ¿eh? Entonces habrá que ver cómo se resuelve todo eso, pero es una situación muy complicada y de momento la situación interna en Irán, podríamos hablar con más detalle otro día, pero sigue estando crítica. Sí. Bueno, pues nada, fenomenal, Jesús, como siempre, súper interesante. A mí se me pasa el tiempo rapidísimo y nada, espero que a los que nos han estado escuchando les haya interesado. Esferas de influencia, hemos empezado por ahí, hemos terminado hablando de Irán y pasando por la doctrina Monroe y sus distintas, vamos a decir así, sus distintas ramificaciones o no sé si entendimientos de la misma. Y nada, y nos veremos o nos escucharemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, Jesús, que tengas una magnífica semana y hasta pronto. Has escuchado un podcast de Europeístas, una asociación que busca fortalecer el proyecto europeo apoyándose en la defensa de la familia moderna y promoviendo un desarrollo sostenible. Si estás interesado, busca más información en nuestra página web www.europeistas.com o síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.